Esto ocurrió de verdad y nadie me creyó. Si te gustan las historias que se sienten reales, esta es una que no puedes escuchar a medias. Mi nombre no importa. Prefiero que no lo digan. Tenía 27 años cuando todo comenzó. Vivía con mis papás y mi hermana menor en una casa vieja en la zona norte de San Luis Potosí, no muy lejos del camino a Peñasco. No era una casa antigua en el sentido colonial, pero sí de esas construcciones de los años 70, con muros gruesos, techo alto y un patio largo que siempre olía a tierra húmeda. Mi papá trabajaba en una refaccionaria y mi mamá vendía comida los fines de semana. Éramos una familia normal, sin fanatismos religiosos, pero tampoco ateos. Íbamos a misa de vez en cuando, más por costumbre que por fe profunda. La casa siempre fue silenciosa, demasiado. A veces, por las noches, se escuchaba el viento golpeando los tinacos, el ladrido lejano de los perros y muy de vez en cuando el tren que pasaba a varias colonias de distancia. Nada fuera de lo común, hasta que llegaron los olores. Primero fue un olor a humedad rancia, como ropa guardada durante años. Luego a veces un aroma metálico, parecido al de la sangre seca o a monedas oxidadas. Aparecía y desaparecía sin explicación. Debe ser el drenaje, decía mi papá, pero el drenaje estaba bien. Lo revisamos varias veces. Recuerdo bien la fecha, porque fue el cumpleaños de mi mamá, 12 de noviembre de 2016. Esa noche cenamos pozole. La casa estaba llena de vapor, risas y música vieja de la radio. Todo parecía normal. Fue después, cuando ya todos se habían ido a dormir, que escuché el primer sonido extraño. No fue un golpe, no fue un crujido. Fue como si alguien arrastrara las uñas lentamente por la pared, justo del otro lado de mi cuarto. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando. El sonido se detuvo y luego continuó, más lento, más deliberado. Pensé que era una rata, o tuberías, o mi imaginación, hasta que escuché una respiración, no fuerte, no jadeante, una respiración tranquila, profunda, como la de alguien que está escuchando. Me tapé con la cobija hasta la cabeza y no dormí en toda la noche. A partir de esa noche, la casa empezó a sentirse diferente. Las puertas quedaban entreabiertas, aunque las cerráramos. Las luces parpadeaban solo en ciertas habitaciones. Mi hermana comenzó a despertarse llorando sin recordar por qué. Siento que alguien se sienta en mi cama, me dijo una madrugada, pero no me hace nada. Solo se queda ahí. Mi mamá empezó a tener migrañas horribles. Mi papá, que siempre fue paciente, se volvió irritable, agresivo incluso, y yo empecé a sentir que algo nos observaba. No era paranoia, era una certeza incómoda, como cuando sabes que alguien está detrás de ti, aunque no lo veas. La primera vez que escuché la voz fue en el baño, un domingo por la tarde. Estaba lavándome las manos cuando oí
que alguien dijo mi nombre. No lo gritó, no lo susurró. Lo dijo como si ya estuviera muy cerca. ¿Mamá?, pregunté. Nadie respondió. Salí del baño y encontré la casa vacía. Mis papás habían salido al mercado y mi hermana estaba con una amiga. Cuando regresaron, mi mamá me miró con el ceño fruncido. ¿Por qué gritaste hace rato? Yo no grité. Claro que sí, dijo. Te escuché decir. Ya, basta. Sentí frío, porque yo nunca dije eso. Todo cambió cuando llegó el objeto. Mi papá lo trajo una tarde, envuelto en periódico viejo. Dijo que se lo habían regalado en el trabajo. Era una figura de madera oscura, tallada a mano. No representaba nada en específico. Una especie de forma humanoide, retorcida, sin rostro definido. Está fea, dijo mi mamá. ¿Para qué la quieres? No más, respondió él. Me gustó. La puso en una repisa del comedor. Esa noche, el olor metálico regresó, más fuerte. Fue una madrugada de diciembre, cuando ocurrió lo que partió todo en dos. Me despertó un golpe seco, como si algo hubiera caído en la cocina. Salí de mi cuarto y vi a mi papá de pie, en la oscuridad, frente a la figura de madera. Estaba hablándole. No entendía las palabras. No era español. No era ningún idioma que reconociera. ¿Papá?, dije. Se volteó lentamente. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía verme. Ya entró, dijo, con una voz que no era la suya. Ya nos vio. Grité. Mi mamá salió corriendo. Mi papá cayó al suelo convulsionando. Desde esa noche, la casa dejó de ser nuestra. No sabíamos qué era. No queríamos ponerle nombre, pero se manifestó. Se escuchaban pasos cuando nadie caminaba. Las paredes sudaban una sustancia oscura. Las sombras no coincidían con la luz. Mi hermana empezó a dibujar cosas horribles, figuras con brazos largos, bocas abiertas, casas partidas en dos. Vive aquí, decía, pero no es de aquí. Un sacerdote vino a bendecir la casa. No terminó. Cuando empezó a rezar, todas las puertas se cerraron de golpe. La figura de madera cayó sola al suelo y se partió en dos. De su interior salió un olor insoportable, como carne quemada. El sacerdote se fue pálido. No volvió. El demonio no atacaba de golpe, nos desgastaba. A mi papá le hablaba por las noches, convenciéndolo de que nosotros no éramos su familia. A mi mamá le mostraba sombras de niños en el patio. A mí me hacía soñar con incendios. Y a mi hermana, a ella la seguía. La encontramos una noche parada frente al ropero, hablándole a la oscuridad. Dice que me va a cuidar, susurró. Ahí entendimos que no se iba a ir solo. No fue un exorcismo como en las películas. Fue sucio, doloroso, lento. Una señora de un pueblo cercano nos ayudó. No voy a decir su nombre. Dijo que eso no era un espíritu cualquiera, sino algo invocado,
Aunque nosotros no supiéramos cómo, enterramos la figura lejos de la casa, en un terreno baldío. Quemamos cosas, rezamos, gritamos, lloramos. La última noche, escuchamos un alarido que no parecía humano. Luego, silencio. Nos mudamos meses después. La casa sigue ahí. A veces paso cerca y juro que las ventanas están abiertas, aunque nadie vive ahí. Mi papá nunca volvió a ser el mismo. Mi hermana no recuerda nada, o eso dice. Yo aún huelo metal. Algunos días, no sé si lo destruimos, no sé si solo lo movimos. Solo sé que las cosas así no se van, solo esperan. Lo que voy a contar ocurrió hace poco más de 3 años, en la colonia 5 de Mayo, en Tecámac, y aunque mi familia insiste en que ya pasó, yo sé que no terminó del todo. Hay cosas que no se van, solo aprenden a quedarse en silencio. Vivo en la 5 de Mayo desde que era niño. Es una colonia como muchas, calles angostas, puestos semifijos, música de distintos lados, perros que ladran de noche y ese olor constante a polvo, aceite quemado y comida frita que se queda impregnado en la ropa. Nunca la consideré peligrosa, solo vieja, cansada. Para ese entonces, yo tenía 34 años. Estaba casado con María y teníamos un hijo de 6 años llamado Emiliano. Un niño tranquilo, enfermizo solo de lo normal, de esos que se resfrían cuando cambia el clima, pero nada grave. Vivíamos en una casa de 2 pisos que heredé de mi madre, justo a unas calles del mercado y muy cerca de donde se pone el tianguis de los jueves. Ese tianguis siempre me gustó, no tanto por comprar, sino por caminar entre los puestos, escuchar a los vendedores gritar ofertas, sentir el calor de las lonas, el ruido metálico de los tubos y ese caos tan nuestro. Ahí se vende de todo: ropa usada, herramientas, celulares, imágenes religiosas, juguetes viejos, cosas que claramente ya vivieron en otras casas antes de llegar ahí. Y fue precisamente un juguete lo que marcó el inicio de todo. Era jueves, finales de septiembre. Lo recuerdo bien porque el cielo estaba nublado, de ese gris espeso que amenaza lluvia, pero no termina de soltarla. Emiliano había salido temprano de la escuela y me pidió acompañarme al tianguis. María estaba trabajando ese día, así que accedí. Caminamos entre los puestos. Emiliano se detenía en cada mesa donde había juguetes, carritos despintados, muñecos sin ojos, figuras de acción incompletas. Yo le decía que no tocara nada, que estaban sucios. Pero ya saben cómo son los niños. Fue entonces cuando lo vi, en un puesto pequeño, casi al final del tianguis. Había una mesa cubierta con un mantel verde oscuro. Encima, cosas revueltas, radios viejos, relojes descompuestos, libros sin portada y un muñeco.
Era un muñeco de trapo, como de unos 30 centímetros. Tenía forma de niño. Vestía un overol azul desteñido y una camisa blanca amarillenta. El cabello era de estambre negro, mal cortado, y los ojos eran 2 botones grises, cosidos de forma torcida. No sé por qué, pero desde que lo vi, sentí algo raro. No miedo, no exactamente. Más bien una incomodidad, como cuando alguien te observa fijamente y tú lo sientes antes de verlo. Emiliano se quedó quieto frente al puesto. «Papá», me dijo, «ese muñeco se parece a mí». Lo dijo en broma, sonriendo, pero a mí me recorrió un escalofrío. Le dije que no dijera tonterías, que siguiéramos caminando, pero el niño insistió. Quería el muñeco. Decía que le gustaba porque no parecía nuevo, porque tenía cara de que ya sabía cosas. El vendedor era un hombre mayor, de piel curtida, gorra vieja y ojos hundidos. No hablaba mucho. Cuando le pregunté el precio, solo dijo: «Lléveselo barato. Ya no lo quiero aquí». Eso me pareció extraño. Normalmente, los vendedores intentan convencerte, inflar el precio, hacer plática. Este no. Al contrario, parecía querer deshacerse del muñeco. Le pagué. Creo que fueron 50 pesos. Cuando tomé el muñeco, sentí algo frío, aun cuando hacía calor. Pensé que era sugestión. Antes de irnos, el hombre dijo algo que no entendí del todo. Nada más: «No lo dejes cerca del niño cuando duerma». Me reí nervioso, pensando que era una broma. Emiliano abrazó el muñeco feliz y seguimos nuestro camino. Si tan solo hubiera escuchado. Al principio no pasó nada. Emiliano jugaba con el muñeco, le hablaba, lo sentaba a la mesa, le hacía un espacio en su cama. María no estaba muy convencida. Decía que esos juguetes viejos traen energías, pero yo no creo en esas cosas, o no creía. La primera noche, Emiliano tuvo pesadillas. Nada grave. Se despertó llorando, diciendo que el muñeco lo estaba viendo. Le dije que solo era un mal sueño. La segunda noche volvió a despertarse, pero esta vez no lloraba. Estaba sentado en la cama, mirando hacia la esquina del cuarto, donde el muñeco estaba recargado en una silla. «Papá», me dijo, «¿por qué él no parpadea?» Encendí la luz. El muñeco estaba donde siempre. Lo moví, lo guardé en el closet y le dije que durmiera. Esa noche escuché un ruido, como si algo cayera suavemente al piso. No me levanté. Pensé que había sido el gato del vecino. A la semana, Emiliano comenzó a enfermar. Primero fue fiebre, después vómitos, luego un cansancio extraño. No quería jugar, no quería comer. Se quedaba mirando al vacío. Lo llevamos al doctor del seguro. Nos dijeron que era una infección viral. Nada grave. Medicamentos, reposo, pero no mejoraba. Cada día estaba más delgado, más pálido.
ojeras oscuras, labios secos. A veces hablaba dormido, decía palabras que no entendíamos. Una madrugada lo escuché susurrar: «No me mires, no me mires». Entré a su cuarto. El muñeco estaba otra vez fuera del closet, sentado al pie de la cama. Sentí un nudo en el estómago. Conforme Emiliano empeoraba, la casa comenzó a sentirse distinta. No puedo explicarlo bien, pero había una presencia. Los sonidos se escuchaban más fuertes. Las noches eran más largas. Las sombras parecían moverse lento, como si respiraran. A veces, al pasar frente al cuarto de Emiliano, sentía que alguien estaba detrás de mí. Me giraba rápido. Nada. María también lo sentía. No lo decíamos en voz alta, pero ambos dormíamos mal. Discutíamos por todo. Una tarde, ella encontró al muñeco en la cocina, sentado en una silla, mirando hacia la estufa. Yo no lo moví. Le dije: «Yo tampoco». Esa noche decidimos tirarlo a la basura. Lo metí en una bolsa negra y lo saqué. A la mañana siguiente, el muñeco estaba de nuevo en el cuarto de Emiliano. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero juro que no lo metí. Pasaron semanas. Visitamos hospitales privados, especialistas, estudios, análisis. Nada. Los doctores decían que no encontraban la causa. Algunos sugerían que era psicológico. Otros hablaban de estrés infantil. Pero Emiliano empeoraba. Ya no caminaba bien. Se quejaba de dolor en el pecho. Decía que algo se le sentaba encima cuando dormía. Una noche me tomó la mano y me dijo: «Papá, dile que se vaya». «¿A quién, hijo?». Miró hacia la esquina, al muñeco. Fue María quien propuso ir con un brujo. Yo me negué. Me parecía absurdo. Pero cuando ves a tu hijo apagarse frente a ti, la lógica se rompe. El brujo vivía cerca de Ojo de Agua, una casa vieja, con paredes manchadas de humo y veladoras. Olía a copal, a hierbas secas. El hombre nos escuchó sin interrumpir. Luego pidió ver una foto de Emiliano. La observó largo rato. «El niño no está enfermo», dijo. «Está siendo drenado». Nos explicó que alguien había hecho un trabajo y que ese trabajo estaba ligado a un objeto. Ese objeto está cerca del niño. Muy cerca. María y yo nos miramos. «¿Un juguete?», pregunté, casi en susurro. El brujo asintió. «No lo tiren. No lo regalen. Quémelo. Y cuando lo hagan, no miren atrás». Esa misma noche, llevé el muñeco al patio. El cielo estaba oscuro, sin estrellas. Encendí una fogata improvisada. Cuando el fuego tocó el muñeco, escuché un sonido. No sé cómo describirlo. No era un grito. Era como un suspiro largo, profundo. El estambre se retorció. El trapo se consumió rápido. Sentí ganas de vomitar. No miré atrás. Esa noche, Emiliano durmió tranquilo. A la mañana siguiente, pidió comida.
En una semana estaba mejor. Los doctores no supieron explicar la mejoría. Nosotros tampoco. Han pasado años. Emiliano está bien, pero a veces, cuando voy al tianguis, siento que alguien me observa desde algún puesto. Y juro que una vez, entre cosas viejas, vi unos botones grises. No compré nada. Desde entonces, no vuelvo a tocar juguetes usados, porque hay cosas que no se venden, se heredan.